Gloria a Dios. Padre Todopoderoso, oramos por este sermón, Señor, para que la palabra tuya, Señor, penetre en nuestros oídos espirituales y sea sembrada esta palabra en cada uno de nuestros corazones. Padre, que tú cultives nuestra espiritualidad, que tú fortalezcas nuestro espíritu de hombre o de mujer, para que, Padre Santo, germine esa palabra de fe, esa palabra de creer que hay un Dios vivo y verdadero, hay un Dios y hay un Espíritu Santo que nos guía, que Él intercede por nosotros, que tenemos un Jesucristo que murió en una cruz, dando su vida, Padre, para que nosotros fuéramos rescatados, fuéramos redimidos, fuéramos renacidos en el poder del Espíritu Santo. Bendito Dios, te damos gracias por todo lo que tú haces por cada uno de nosotros, llamándonos para que tengamos una vida eterna, una vida próspera, una vida bendecida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y bendecimos este sermón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos dicen amén. Vamos a la palabra de Dios. Hoy titulamos este sermón: La sangre de Jesucristo es vital. La Biblia nos enseña a entender el compromiso y comprender que en la presencia de Dios nos instruye para que estemos cerca de su Hijo amado Jesucristo. Cada uno de nosotros necesitamos estar cerca de Él, porque Él es el camino que debemos de seguir. Él nos va a guiar, Él nos va a instruir por medio del Evangelio. Y nos enseña que la sangre de Jesucristo es poder de Dios. La sangre de Jesucristo, vamos a ver cómo el apóstol Pablo lo manifiesta 2 veces. Y nos enseña que la sangre de Cristo es el que cubre nuestros pecados, es el que nos cambia el rumbo de nuestra vida si nosotros creemos y tenemos fe. Porque todo es creer y tener fe. Y vamos a ir a la palabra de Dios en 1 Corintios 10:16. Y dice que la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Y dice, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Versículo 17. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel que del mismo pan, de la misma esencia que Jesucristo nos enseña en su palabra. Lo que hace Jesucristo es acercarnos por su sangre, porque Él es el que nos cubre nuestros pecados. Él es el que nos cubre nuestras iniquidades, nuestros malos deseos carnales y todo, porque estamos alejados de Dios y Él es el único que nos acerca a Dios para que creamos que hay un Dios vivo y verdadero. En Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hecho cercano por la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo es un poder, una unción, para que nosotros seamos restaurados a la presencia de Dios.
Y tenemos un gran paso que dar. Y ese paso se dice recibir a nuestro Señor Jesucristo con fe y creyendo que Él es el que va a transformar nuestras vidas. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Jesucristo, en el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofrece a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. Esa conciencia que cada uno de nosotros poseemos, una conciencia, y la sangre de Cristo es el único antídoto para que pueda limpiar nuestra alma, nuestra mente, y tener una conciencia tranquila. Que cuando tenemos una conciencia tranquila, estamos tranquilos, descansamos, no hay preocupación. Entonces lo que Jesús nos enseña, que tengamos fe, porque sabe Él bien que cada uno de nosotros tenemos obras muertas. Y Jesús quiere que nos acerquemos para que sirvamos a un Dios vivo y verdadero. Amén. Servir a Dios vivo. En el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Dios se manifiesta como el Dios vivo, como un ser viviente que se acercaba al pueblo de Israel. Se acercaba a su pueblo. Dios se ha dado a conocer toda la humanidad por revelación general, y porque la revelación que Dios ha usado hombres como profetas y seguidores o discípulos de Jesús. Pero Dios siempre está en el plan de revelarse, de hablar por medio de su palabra y darnos una seguridad de fe, y quiere restaurar nuestra vida haciendo las cosas bien. Es por eso que todos nosotros tenemos que servir a Dios, a un Dios vivo y un Dios verdadero, predicando la palabra de Dios y dando testimonio con nuestra conducta intachable, porque a Dios le gusta que seamos honestos, que caminemos en la presencia de Dios con el temor de la palabra. Dios, quien siempre nos irradia de la luz de vida, porque Dios es vida, es luz, a causa del crecimiento y vitalidad para todas las cosas vivientes. Él es el creador, Él es el que le da la fuerza necesaria a cualquier cosa, a cualquier ser humano, para restaurarlo, porque Él es el crecimiento vital de todas las cosas vivientes, porque Él nos irradia con su luz admirable, una luz espiritual que muchas de las veces nosotros no nos damos cuenta cómo Dios nos está fortaleciendo a cada uno de nosotros. Hechos 17, 22 al 28, entonces Pablo, puesto en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo he observado que soy muy religiosos. La palabra de Dios, cuando usted lo estudia, siempre, Hechos 17, versículo 23 al 28, vamos a leer. Cuando usted estudia la palabra de Dios y usted habla con alguien, usted automáticamente se va a dar cuenta cuál es su religiosidad de esa persona, porque eso nos va a hablar el corazón. Nosotros nos vamos a dar cuenta por medio de la palabra de Dios.
Cuando una persona es instruida en la palabra de Dios, es temeroso y cuida sus palabras, porque sabe que no puede hablar por hablar. Mire, vamos a Hechos 17, 22, ¿verdad? Al 28. Y dice la palabra así: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo he observado que sois muy religiosos, ¿verdad? Porque estaba en ese lugar de Atenas, de Grecia, en donde veía la religiosidad de ese pueblo. Porque pasando, y dice versículo 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, en el cual estaba una inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocer. Y es a quien yo os anuncio. Porque nadie puede conocer a Dios si no ponemos a estudiar la palabra de Dios. Cuando nosotros ponemos a estudiar la palabra de Dios, lo vamos a conocer por fe y porque hemos creído en Él. Él es el que nos va a instruir, Él es el que nos va a guiar, Él es el que nos va a fortalecer y Él es el que va a sacar bandera delante de nosotros. Gloria a Dios. ¿Verdad? Entonces necesitamos creer, porque pasamos diferentes pruebas, pero tenemos que usar la palabra de Dios. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de humanos. Dios nunca ha habitado en un lugar que digamos que Él lo construyó. No, Dios vive en cada corazón de cada uno de nosotros. Dios está viviendo en cada uno de nosotros. Por eso aclara aquí bien que Él no vive en templos, así que sea un templo hermoso, ¿verdad? Que digamos, ahí está Dios. Está Dios cuando se juntan los hermanos. Está Dios cuando estamos orando. Está Dios cuando estamos hincados, intercediendo y haciendo rogativas. Está Dios cuando nosotros lo llamamos, lo clamamos y hacemos rogativas a que venga su presencia. Él es cuando ahí se manifiesta. Los lugares que han sido como iglesias, como templos, y todo lo que el hombre ha construido es para reunirse, haciendo el cuerpo de Cristo, y por medio de, dice su palabra, que 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Dios. Y nosotros somos privilegiados, tenemos la gracia de Dios, que estamos aquí leyendo su palabra e instruyéndonos para que crezcamos espiritualmente y se nos abra los ojos del entendimiento para que nosotros cada día seamos diligentes, precavidos y todo lo que Dios puede administrar en nuestras vidas. Versículo 25. Ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da a toda la vida, aliento y todas las cosas. O sea, Él es el que nos forma, Él es el que nos hace crecer, Él es el que nos hace desarrollar, Él es el que nos hace fructificar, Él es el que nos hace llegar a ser a la vejez. Estamos bajo sus manos, bajo su poder. Estamos bajo el aliento de Él de vida que Él nos puede regalar cada día. Versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha fijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Qué nos dice? Que de una sola sangre, ¿verdad? Caminamos, somos fortalecidos, nos da la fuerza necesaria para sobrevivir. ¿Por qué? Porque dice
habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos. ¿Cuáles son los orden de los tiempos? El primero es el tiempo de Él. Por eso Él dice su palabra, tiempo y fuera tiempo de Él. Y nosotros otra parte lo conocemos como las 4 estaciones del año. Y los límites de las habitaciones. Porque todos estamos limitados. Usted no se puede pasar a otro apartamento porque se molestaría el vecino. O sea, todo hay una regla, ¿verdad? Versículo 27. Para que busquemos a Dios, si en alguna manera, palpando, puedo hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque cuando usted ora, cuando usted lee la palabra de Dios, usted siente la presencia, ese silencio, esa paz, esa alegría que llena su corazón de gozo, en donde usted está en ese momento hablando con su Padre, pidiéndole dirección, pidiéndole el consejo, rogando por alguien, interrogando para que no sucedan las cosas malas, ¿verdad? Versículo 28, porque en él vivimos y no nos movemos, y somos como alguno de vuestros propios poetas. También ha dicho, porque linaje suyo somos. Por eso dice que cada uno de nosotros tenemos una característica, que todos somos un poema. Algo que Dios puso en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nos da una esencia espiritual que renace dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque en Él vivimos y nos movemos y somos algunos de vuestros propios poetas. También ha dicho, porque linaje somos. Somos hechura, imagen semejante a Él. Versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura, arte, imaginación de hombre, ¿verdad? Porque a Dios no le gusta eso. Porque a Dios le gusta que usted doble sus rodillas y clame en la palabra de Dios. Porque Él es espíritu, no es objeto, no es piedra, no es oro, como nos dice la palabra de Dios. Aquí lo que Dios quiere que hagamos rogativas a Él para que cambie el rumbo de nuestras vidas y en cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Por eso el Dios viviente es real. El Dios viviente es real, receptivo, capaz de responder y proveer aquello que confían en Él. Porque eso es lo importante, que el Dios vivo es real, receptivo, capaz de responder y proveer aquello que confían en Él. ¿Cuándo confiamos en Dios? Confiamos en Dios cuando hacemos rogativas, cuando intercedemos, cuando tenemos un momento con Él y le decimos: Padre, estoy pasando por esta situación, pero tú eres el único que provees, el único que nos vas a sustentar. Solo necesitamos clamar a Él. Cuando nosotros clamamos, el Dios viviente nos responde y nos libera. Si usted tiene fe. En el Antiguo Testamento vemos cómo Daniel fue arrojado a un foso de leones por hombres malos que querían destruirlo.
Porque siempre la palabra de Dios, la palabra verdadera de Dios, siempre lo han querido destruir. Porque sabe que la palabra de Dios es fuerza, es vitalidad, es liberación y es sanidad para todos los que creen y tienen fe. Por eso Daniel confió en el Dios viviente. ¿Por qué? Porque lo liberó. Y Dios libró a Daniel de ese rey, Darío, que no se acoplaba a su ley de él. Porque dice, es mejor servirle al Dios vivo y verdadero que estar sirviéndole una escultura. Por eso vio Daniel que era necesario que pasara esa prueba. Y vio primeramente el poder liberador de un Dios viviente, porque sabía que Dios estaba presente en él. Porque él oraba 3 veces al día, él estaba leyendo la palabra de Dios, y él siempre era fortalecido por el Espíritu de Dios. Mire, vamos a Daniel 6, 25 al 27. Daniel. Es hermoso escudriñar la palabra de Dios. Si ustedes le dedicaran, ¿verdad? O le dedicáramos 10 minutos diarios leyendo la palabra de Dios, mire, a la semana usted verá la gloria de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos libera, nos fortalece, nos llena de paz y de amor, de gozo. Ese es lo importante de la palabra de Dios, vivir en el gozo del Señor. Y miren lo que nos dice 6, 25 al 27. Dele una Biblia ahí a la hermana, por favor. Y dice la palabra de Dios. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos y naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Porque si nosotros leemos desde el principio del capítulo, Daniel en el foso de los leones, vamos a ver cómo Daniel no se sometía al rey, se sometía a la esencia, a la palabra de Dios, a la unción de Dios. Por eso cuando Darío vio que no le pasó nada, cuando lo pusieron en el foso de los leones, él se admiró. Y entonces dijo al rey, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos y naciones y lenguas que habitaba en toda la tierra, paz o sea multiplicada. ¿Verdad? Aunque eran sirios, aunque eran de otra, no era del pueblo de Israel, pero Dios se manifestó en ese pueblo. Porque ahí estaba Daniel, haciendo rogativas. Dice el versículo 26, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios. ¿De quién van a temblar? Del Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente, que permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Amén. Amén. Donde nosotros nos damos cuenta que pase lo que pase, y también nosotros que pasemos diferentes pruebas, pero Dios está con nosotros. Es por fe, es por hacer rogativas, es por doblar nuestras rodillas, es por leer la palabra de Dios.
Y usted verá la gloria de Dios manifestándose en sus vidas de cada uno de nosotros. ¿Verdad? Qué hermoso. Y dice versículo 27. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¿Verdad? Qué Dios tan hermoso, que podemos ver que su palabra nos salva, que su palabra nos libera y que hace maravillas en cada uno de nosotros. Porque hay poder en él si nosotros le tuviéramos fe a la palabra de Dios. Este Daniel prosperó durante el reinado de Darío, dice, durante el reinado de Ciro, el persa. O sea, era próspero. Si nosotros tan solo le creyéramos a Dios, vamos a ser prósperos. Dedíquenle tiempo al Señor. Muchas de las veces, ¿cuántos minutos o cuántas horas no le dedicamos a nuestro teléfono, a las redes sociales? Y no nos dedicamos al tiempo del Señor. La sangre de Jesús es la clave para poder entender el mensaje de la redención que Dios ofrece al hombre, ya que no nos permite entender los sacrificios en el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento hacían muchos sacrificios, pero no había redención. No había cómo borrar los pecados, las iniquidades, los malos deseos de la carne de cada uno de nosotros. Pero Dios, con su inmensa misericordia y amor, manda a Jesucristo a esta tierra. Miren lo que nos dice Primera de Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dios nos enseña que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Hebreos 9:22. Casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y quiero explicarles un poquito aquí cómo Dios nos da la palabra, y muchas de las veces nos dice: yo te puedo redimir, yo te puedo liberar, yo te puedo sanar. Pero ¿cuál es el deseo de tu corazón? Vamos a entender lo que es remisión. Remisión significa, en un sentido fundamental, la remisión del pecado significa enviar los pecados lejos. Remisión significa quitar, arrancar, desarraigar. Porque Él es el único Dios que puede borrar nuestras transgresiones y de lo divino, y lo aleja de nosotros, del pecado. ¿Por qué? Porque cuando usted conoce la palabra de Dios, usted se va alejando. Cuando usted conoce la palabra de Dios, usted dice: no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque su conciencia lo va a hacer recordar en donde usted ya no puede pecar.
Porque usted va a enfermar su cuerpo. Por eso nos dice claramente que la divinidad de Dios es el único que va a alejar el pecado de cada uno de nosotros. Dios borra nuestras transgresiones del registro divino. ¿Usted sabe que hay un registro divino? Porque todos y cada uno de nosotros somos registrados, tanto en la tierra como en lo divino. Aquí en la tierra, las autoridades tienen todo nuestro historial. Los que vivimos aquí, los que no vivimos aquí, todo tienen las autoridades nuestro registro. Cuando viajamos, cuando no viajamos, cuando podemos salir de nuestra casa, podemos entrar en nuestra casa, todos somos registrados. ¿Por qué? Porque en estas calles que nosotros a veces caminamos y ni cuenta nos damos, el mismo gobierno ha puesto cámaras donde están cuidando ahora las calles, donde ellos saben a qué hora sale y a qué hora entra. Hay un registro. Y Dios tiene un registro divino de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, ¿sabe qué hace? Renacemos y nos empieza a formar Dios a la manera y a la voluntad de Él. Porque Él sabe que hay un registro divino en nosotros y Él es el único que nos puede alejar de todos nuestros pecados y de nuestros malos deseos carnales. La justicia de la fe es una reconciliación con Dios. La justicia de la fe es la base fundamental para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra fe va a hacer que nos reconciliemos con nuestro Creador, con nuestro Padre eterno, el que nos engendró, el que nos formó, el que nos dio vida, el que nos alienta desde que nos está engendrando. Él ya está poniendo su Santo Espíritu en nosotros, donde nosotros tenemos una decisión. Y siempre Dios nos ha dado un libre albedrío, una decisión: seguir a Jesús o no seguirlo. Y Dios nos llama a la reconciliación para la purificación, para purificarnos y hacernos libres. Ese es el llamado que Dios nos dice: vengan, yo los voy a purificar, hayan hecho lo que hayan hecho, pero ahora quiero que trabajen a mi voluntad. Nuestros pecados y de nuestros malos deseos, porque Dios sabe que en nosotros mismos y en cada uno de nosotros existen los malos deseos, existen el pecado. Y nosotros muchas de las veces lo desconocemos, pero Dios no lo desconoce. Él ve. Porque Él es un Dios vivo, un Dios verdadero. Y está en nosotros. Y Él convive con nosotros. La convivencia de Dios es con nosotros.
Pero la decisión está en nosotros. Cuando nuestros pecados son borrados, el perdón de Dios está en nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Y nos dice la palabra de Dios así: bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza de vida por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de los muertos. ¿Por qué le dice Jesucristo de los muertos? Porque nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado, en nuestras malas deseos carnales. Pero cuando Dios ve la misericordia de Él, porque Él no quiere que nosotros dejemos de tener vida, sino que nosotros, Dios nos manda a esta tierra, a este mover terrenal, para fructificar, para crear vida. Cada uno de nosotros tenemos que crear vida. ¿Para qué? Para que su esencia de Dios nunca perezca. Para que su esencia espiritual de Dios esté siempre en el hombre. Pero eso lo vamos a conocer por la fe. Esa fe que muchas de las veces no conocemos a este bendito Dios, porque los deseos mundanos nos apartan de Él. Pero el cristiano debe de tener una meta. Tiene que tener una mente cristocéntrica, porque lo que pensamos y que revela lo que creemos es lo que somos en nuestra mentalidad. Y a Dios no lo podemos engañar porque hay un registro divino. Ese registro divino, porque Él sabe, porque lo que usted piensa, lo que usted cree, lo que usted ha entendido de la revelación del mundo y la espiritualidad de Dios, lo conocemos porque somos de Dios. Y lo que somos en nuestra mente, porque vamos a actuar conforme a lo que pensamos. Ese pensamiento va a fluir en la dirección y en la conducta personal. Es por eso que la palabra de Dios nos dice ceñir sus lomos. Y vamos a entender un poquito por qué Dios nos habla que tenemos que ceñirnos. ¿Qué significa ceñir? Significa preparar un pensamiento de instrucción de bien, un pensamiento determinante. Lo que usted determine, eso es lo que usted va a hacer. Y yo les preguntaría, ¿qué está ceñido en cada lomo de cada uno de nosotros? ¿Sabe lo que nosotros tenemos? Cuando nosotros no nos acoplamos a la palabra de Dios, a las reglas de Dios, tenemos intenciones. Pero esas intenciones no son de Dios. Dice que son malas.
Nuestro pensamiento, nuestra mente es malo. Por eso nosotros tenemos que administrar la palabra de Dios e instruirnos en la palabra de Dios. Y dice, ceñir nuestros lomos. Significa es alistar, aprender, corregir, ponerlo en práctica, controlar las emociones y los deseos para vivir una vida de forma razonable y correcta. Una esperanza en Cristo es confiar en una buena voluntad que va a operar a nuestro beneficio. Usted hace las cosas bien, le va a ir bien. Pero si hacemos las cosas malas, pues tarde o temprano nos van a pasar el cobro. Por eso cuando decimos ceñir nuestros lomos, esto es lo que significa estar listos para aprender, poner en práctica, controlar nuestras emociones y los deseos para vivir una forma razonable y correcta. Y eso lo vamos a aprender con la instrucción de nuestro Padre. Porque claramente su palabra nos dice que Él nos va a corregir, a instruir, a redarguir para una justicia verdadera. Primera de Pedro 1, 6, 8. En la cual vosotros alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si tengas que ser afligido. Tenemos que experimentar. Y muchas de las veces tenemos que pasar estas pruebas porque es necesario para que crezca nuestra fe. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, en la cual, aunque perecedero, que prueba como fuego, sea hallado en alabanza, gloria, honra, cuando se ha manifestado Jesucristo. Cuando nosotros estamos pasando por una prueba bien difícil y nosotros conocemos la palabra de Dios, vamos a dar una conducta intachable, porque no le podemos fallar a nuestro Padre Celestial. Dice que aunque pasemos por el fuego, una prueba de fuego. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no estamos instruidos en la palabra de Dios? ¿Verdad? Hablamos bonito. Porque nuestro entendimiento, nuestra mente, no está capacitado para irnos a la palabra de Dios. Vamos a decir barbaridades. Con facilidad nos vamos a enojar. Pero cuando usted está cimentado en la palabra de Dios, usted va a ser paciente, va a tener mansedumbre. Y otra de las cosas, vamos a tener templanza. Aprendes esas cosas tan importantes. Versículo 8. A quien amáis sin haberlo visto, y quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Dice que cuando nosotros estemos pasando una prueba muy fuerte, ¿sabe lo que debemos de hacer? Alabar a Dios.
Ahora yo les pregunto, ¿cómo alabaríamos a Dios? ¿Qué le diríamos a Dios? ¿Y sabe cuáles son las alabanzas? Los salmos. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Gloria a Dios. En campos verdes me pastoreará. ¿Y qué dice? Confortará mi alma. Si usted está pasando por una prueba y usted empieza a alabar a Dios conforme a la palabra de Dios nos dice acá, para que sometido a prueba vuestra fe. Porque todos vamos a pasar esa prueba de fe. Aquí nadie se va a escapar. Mis preciosos, ¿qué dice? Mucho más precioso que el oro, en el cual, aunque perecedero, se prueba en fuego. Y se ha hallado en alabanza, gloria y honra cuando manifestando a Jesucristo. ¿Qué le vamos a decir a Dios? Honra. ¿Cómo podemos honrar con su palabra? Dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo, esa sombra que solo Dios nos da para cada uno, para todos los que creen y tienen fe. Versículo 8. A quien amáis y haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Usted tiene que tener el gozo del Señor en su corazón, por su palabra, por lo que usted ha clamado, por lo que usted ha intercedido. Ese es el gozo del Señor. Porque el llamamiento es un hecho que se da con autoridad. Por eso cuando nosotros somos llamados, bautizados, recibimos a nuestro Señor Jesucristo, nosotros nos estamos integrando a Dios. ¿Para qué? Para que aprendamos la palabra de Dios. Porque es un llamado a ser presentes, para dar cuentas a un Dios vivo y verdadero. ¿Y sabe lo que Dios nos llama? Y nos demanda santidad. La palabra santidad significa que es tener las características de aprender su palabra, sus promesas, porque Él es el que nos va a dar la pureza de corazón moral. Él es el que nos va a limpiar nuestros malos pensamientos y no tener mancha alguna, que es uno de los atributos de Dios y que está en el diseño de Dios, que vivamos una vida de obediencia que nos lleva a tener una conducta responsable, de responsabilidad, y tiene una conducta moral correcta, certeza, porque a Dios le gusta lo verdadero, lo honesto, lo fiel, lo profundo. Mire, segunda de Pedro nos dice 1:15 al 16. Nos dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque escrito está: ser santo porque yo soy santo.
¿A qué nos llama Dios? A que nosotros nos santifiquemos con su palabra, leyendo todo tiempo la palabra de Dios. Así como cuando nos gusta el mal mensaje, cuando alguien nos da, ¿verdad? ¿Cómo abrimos los oídos? Se abren los oídos espirituales para escuchar bien el mensaje que nos están dando de la mala noticia. Así debemos de ser con nuestro Dios. Un Dios, dice, sino aquel que nos llamó es santo, ser también vosotros santos, y toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ser santo, porque yo soy santo. Buscar la santidad de Dios es lo más hermoso que podemos encontrar en nuestras vidas. Miren una de las cosas bien importantes. Jesús derramó su sangre en una cruz. Y esa sangre marcó la diferencia en la vida de cada hombre y en de cada mujer. Porque su sangre distingue. Es la sangre la única que purifica y limpia nuestros pecados. Que estábamos en la etapa de la desobediencia. Estábamos fuera de las leyes divinas. Por eso, si nosotros leemos ahí mismo, primero de Pedro 1:18, y nos dices, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, en la cual recibisteis de vuestro Padre, y no con cosas corruptibles como de oro y plata. ¿Cómo fuimos rescatados? ¿Quién lo llamó? ¿Por qué nos llama Dios? Porque estábamos en vuestras malas maneras de vivir, en la cual recibisteis de vuestros padres no cosas corruptibles como oro y plata. Vemos cómo Dios nos habla. Porque cuando usted se arrepiente de corazón, de una decisión de fe, cuando nosotros nos decidimos de fe, va a cambiar el rumbo de nuestras vidas. Porque puso fe y recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y marcó un pacto recibiendo a nuestro Señor Jesucristo. Recibimos el derramamiento de sangre en la cruz del Calvario, de una sangre que el mismo Jesús dio su vida para que todos seamos perdonados y que vengamos al camino del arrepentimiento. Cada uno nos identificamos como hijos de Dios. Porque esa etapa que usted se acerca a Dios, usted está pactando con Él. Amén. Y la señal es la sangre de Cristo que usted recibe
en ese momento, porque dice la palabra de Dios que estamos confesando, estamos creyendo y estamos siendo perdonados y liberados por la fe. Y dice que Dios en ese momento nos identifica como hijos de Dios. ¿Y sabe por qué? Nos identifica por hijos de Dios, por el pacto que hemos sido señalados para que usted siga evangelizando, predicando la palabra de Dios y dando testimonio de Dios hecho en nuestras vidas, porque usted pactó, usted se comprometió. Primera de Pedro 1:18. Volvemos a repetir ese versículo. Y habiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, en la cual recibisteis de vuestros padres, no cosas incorruptibles como oro y plata. Dios sabe nuestra manera de vivir, nuestro registro divino, porque de Él no nos podemos escapar. Nadie se va a escapar de Dios. Las 24 horas está atento hacia nosotros y saber Él de qué padecemos. Por eso Jesús nos rescata cuando ponemos nuestra mirada en Él. Cuando oímos el Evangelio, cuando leemos la palabra de Dios, cuando leemos esa palabra que nos alienta a fortalecernos nuestro espíritu de hombre o de mujer. Y sentimos ese gozo, esa alegría, porque Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Él nos rescata y se refiere a la acción de comprar. A cada uno de nosotros, Dios nos compró con una vida, con una sangre, con un objetivo de liberarnos. Por eso nosotros, dice la palabra de Dios, somos comprados a precio de sangre. A cada uno de nosotros cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Él está pagando con su vida. Porque nadie, dice la palabra de Dios, que nadie se la quitó, Él lo entregó para que nosotros vivamos libres, vivamos sanos, gozosos, cada día que pasa, cada día que Dios nos regala de estar en esta vida. Dice que debemos de vivir libres. Libres de enfermedad, libres de dolencia. Pero necesitamos creerle. Si nosotros le creemos a Dios, Dios se va a glorificar en nosotros. Quien se dio a sí mismo por nosotros para que redimirnos de toda iniquidad y purificarnos para un pueblo propio, celoso y de buena obra. Para eso Dios nos llamó. Y dice Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para un pueblo propio, celoso de buena conducta. Para que no digan que el pastor se lo inventó. Ahí está la palabra. La sangre de Jesucristo es poderosa. Nos limpia de todo pecado
librarnos de la muerte espiritual eterna. Por la gracia, por su obra, que tenemos la certeza de que somos perdonados y estamos en Él por toda la eternidad. El sacrificio que hizo Jesús en la cruz, en la sangre que derramó su poder, no tiene límite. Puede lavar nuestros pecados de toda la humanidad. Él se entregó a sí mismo y de una forma voluntaria. De estar presente en cada uno de nosotros y limpiarnos para que cada uno de nosotros andemos sin manchas ante nuestro Padre Celestial. Eso es lo más hermoso, que Dios nos enseña a limpiarnos. Dios sabe el registro de cada uno de nosotros. Dios sabe, porque Él escudriña nuestros corazones. Pero yo les digo una cosa: si vienen a Jesús, Él es el único que nos limpia, nos quita las manchas, y Dios nos hace ver como hijos de Dios. Usted ya no es un entenado ni un sobrino. Usted es un hijo verdadero de Dios, que está esperando que usted dé un buen testimonio, que hable de la palabra de Dios y que lleve una conducta intachable en su vida. Vamos a darle gracias al Señor. Padre Todopoderoso, te damos gracias por esta palabra, porque esta palabra es un alimento espiritual para cada uno de nosotros, Señor. Que tengamos una mente cristocéntrica, una mente limpia, un corazón lleno de gozo, de alegría y de paz. Porque la sangre de Jesucristo es el único que nos limpia el pecado, nos limpia las manchas que tenemos para presentarnos ante el Padre Celestial, y que su luz nos ilumine y nos fortalezca en la fe que hemos creído en un Dios vivo y verdadero, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias. Denle un fuerte aplauso.